Resumen de la Biblia del libro Gálatas. Parte número 1. Defensa del apostolado y pureza del Evangelio. Capítulo 1, versículo 1 al 10. Introducción. Bienvenido a este audiolibro dedicado a explorar los primeros versículos de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. En este breve pero poderoso pasaje, encontramos una de las defensas más apasionadas y contundentes del Evangelio puro y del llamado divino al ministerio. Pablo escribe con un sentido de urgencia, no motivado por enojo, sino por un amor profundo hacia una iglesia que corría el riesgo de apartarse del fundamento que les había sido enseñado. En estas líneas iniciales, Pablo hace mucho más que presentar un saludo formal. Él establece, con claridad y autoridad, el origen de su apostolado, un llamado que no proviene de hombres, tradiciones o estructuras religiosas, sino directamente de Jesucristo y de Dios Padre. Con esto, Pablo prepara el terreno para una confrontación necesaria, una corrección que nace del corazón de un pastor que vela por la salud espiritual de sus hijos en la fe. A través de su mensaje, Pablo nos recuerda que el Evangelio no es una idea en evolución, ni una doctrina que pueda adaptarse según las modas o influencias humanas. El Evangelio es una verdad eterna. Una verdad que no cambia, que no pierde poder, que no necesita añadidos. Una verdad que descansa en la obra consumada de Cristo y que ofrece libertad, identidad y gracia a todos los que creen. La iglesia de Galacia había comenzado a desviarse, no necesariamente rechazando a Cristo, sino permitiendo que voces externas añadieran requisitos humanos a la fe. El peligro no estaba en un rechazo frontal, sino en una sutil distorsión. Y es justamente esa distorsión, aparentemente inofensiva, pero mortal para la libertad cristiana, lo que Pablo busca confrontar. Por eso, esta introducción de Pablo no es simplemente histórica, es profundamente relevante para nuestros tiempos. Vivimos en un mundo lleno de opiniones, filosofías, sistemas religiosos, ideologías y mensajes que compiten por nuestra atención. Muchos de ellos se presentan como espirituales, sabios o incluso cristianos, pero alteran, aunque sea ligeramente, la verdad que nos ha sido revelada. Gálatas nos advierte que cualquier evangelio modificado deja de ser evangelio, y cualquier camino que reste valor a la obra de Cristo nos conduce de nuevo a la esclavitud. Este audiolibro te invita a detenerte, reflexionar y volver al corazón mismo de la fe, Cristo y su gracia. Prepárate para escuchar un mensaje que confronta con amor, que ilumina la mente, que fortalece el espíritu y que nos llama a permanecer firmes en la verdad que libera. Que esta experiencia renueve tu entendimiento y afirme tu confianza en el Evangelio eterno que Pablo defendió con tanta pasión. El saludo inicial. Gálatas 1, versículo 1 al 5. Pablo inicia su carta con un saludo breve, pero lleno de profundidad espiritual y teológica. Sus primeras palabras no son meramente formales, son un cimiento sólido sobre el cual edificará toda su argumentación posterior. En ella se revela su identidad, su autoridad y la naturaleza misma del mensaje que proclama. Se presenta como apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Esta afirmación es mucho más que una introducción. Es una declaración de independencia espiritual frente a cualquier autoridad humana, religiosa o cultural. Pablo quiere que los gálatas comprendan que él no representa la voz de una tradición humana, ni habla en nombre de un concilio, un sistema o una institución terrenal. Su misión nace del corazón del Dios vivo. Su llamado no fue resultado de una elección humana, sino de una intervención divina. El mismo Cristo resucitado lo encontró, lo transformó y lo envió. Al declarar esto desde el principio, Pablo desarma cualquier intento de minimizar su autoridad. Los falsos maestros en Galacia intentaban desacreditar su mensaje insinuando que su apostolado era inferior o incompleto, pero Pablo les recuerda que la autoridad espiritual no se mide por votos humanos, sino por el mandato celestial. Luego, en este mismo saludo, Pablo dirige la atención a la obra redentora de Cristo y resume en pocas palabras la esencia del Evangelio. Él afirma que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados. No fue obligado. No fue vencido. No fue atrapado por circunstancias. Él se entregó voluntariamente, por amor, para rescatar al ser humano perdido y restaurarlo a una relación viva con Dios. Nos libró del presente siglo malo. La obra de Cristo no solo perdona el pasado, sino que rompe las cadenas del presente. Vivimos en un mundo marcado por corrupción, engaño,
sistemas injustos y valores contrarios al reino de Dios. Cristo vino a liberarnos, no solo de la culpa del pecado, sino del dominio de este sistema maligno que gobierna el mundo sin Dios. Todo esto conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí Pablo nos recuerda que la salvación no fue un plan improvisado, sino una iniciativa eterna del Padre. La cruz no es un accidente de la historia, sino el cumplimiento de un propósito redentor que fluye del corazón amoroso de Dios. Y Pablo concluye este saludo elevando la vista hacia la meta final de toda la obra divina. Para gloria eterna de Dios. El Evangelio no tiene como centro al ser humano, sino a Dios mismo. Todas las cosas fueron creadas, sostenidas y redimidas para que Él sea glorificado por los siglos de los siglos. Este saludo, aunque breve, es una joya doctrinal. Presenta a Pablo como un mensajero divinamente comisionado, revela la obra completa de Cristo y nos recuerda que la salvación es un acto soberano de la voluntad de Dios, realizado para su gloria. Y todo esto nos introduce al tema central de la carta. El Evangelio es obra exclusiva de Dios. No puede ser modificado, suavizado, añadido o reformado por la mano del hombre. Cualquier intento de alterarlo altera su esencia y destruye su poder. Con estas palabras iniciales, Pablo invita a los Gálatas, y a nosotros, a regresar al corazón del Evangelio y a reconocer que la gracia de Dios es perfecta, suficiente y completa. Pablo defiende la autenticidad de su apostolado. Gálatas 1, versículos 6 y 7. Después del saludo inicial, Pablo cambia de tono abruptamente. No pasa a palabras de gratitud, como suele hacerlo en otras cartas, no expresa gozo por la fe de los Gálatas, ni los felicita por sus avances espirituales. En lugar de eso, abre su corazón y deja ver su profunda sorpresa y tristeza pastoral. Él declara: «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado». La palabra maravillado aquí no transmite asombro positivo, sino una mezcla de dolor, decepción y urgencia. Pablo no puede comprender cómo una iglesia que recibió el Evangelio con gozo, que experimentó la obra del Espíritu Santo, que vio milagros y transformación, esté ahora abandonando tan rápidamente la gracia de Cristo. No se habían alejado caminando lentamente, sino tan pronto, como si hubieran soltado de golpe aquello que antes abrazaban con convicción. El problema no era que negaran a Cristo abiertamente. El peligro era más sutil y, por lo tanto, más destructivo. Estaban permitiendo que maestros externos, conocidos más tarde como judaizantes, mezclaran la gracia con requisitos humanos. En otras palabras, estaban abrazando un evangelio híbrido, uno que afirmaba a Jesús, pero agregaba condiciones adicionales para ser salvo. Estos falsos maestros enseñaban que la fe en Cristo no era suficiente. Decían que para ser realmente aceptados por Dios, los creyentes, incluidos los gentiles, debían cumplir la ley mosaica, en especial el rito de la circuncisión. Su mensaje parecía piadoso, tradicional y bíblico a primera vista, pero socavaba dos verdades esenciales. La suficiencia absoluta del sacrificio de Cristo. Si Jesús no es suficiente para salvar, entonces su muerte pierde valor. Si debemos añadir obras humanas para completar lo que Cristo hizo, entonces la gracia deja de ser gracia. Pablo veía en esta enseñanza una amenaza directa al corazón del Evangelio. La autoridad del llamado apostólico de Pablo. Los falsos maestros no se limitaban a atacar el mensaje, atacaban al mensajero. Decían que Pablo no era un apóstol legítimo, que su evangelio era incompleto o demasiado liberal. Al desacreditar su autoridad, esperaban desacreditar también la doctrina que él predicaba. Por esta razón, Pablo se ve obligado a defender su apostolado. No porque estuviera obsesionado con su reputación o su título, sino porque entendía una verdad espiritual fundamental. Si la Iglesia deja de confiar en el mensajero enviado por Dios, dejará de confiar en el mensaje que él trae. Así, Pablo reafirma con firmeza que él no se otorgó el título de apóstol a sí mismo. No fue elegido por una asamblea humana, ni entrenado por una institución religiosa. No fue enviado por tradición ni por herencia. Cristo mismo lo llamó en el camino a Damasco y lo envió con autoridad divina. La defensa de su apostolado no era un acto de orgullo personal, sino una protección pastoral. Pablo sabía que si la autoridad que Dios le había dado era cuestionada, entonces también se cuestionaría la pureza del evangelio que predicaba. Y si el evangelio se contaminaba, la Iglesia perdería su fundamento,
cayendo en esclavitud espiritual. Por eso su tono es urgente, directo y apasionado. No puede permanecer indiferente mientras ve a sus hijos espirituales desviarse hacia enseñanzas que parecen piadosas, pero que en realidad alejan de la libertad que Cristo ha dado. En este pasaje, Pablo levanta una bandera de advertencia. No todo lo que parece espiritual es de Dios. No todo lo que suena bíblico es verdad. El Evangelio de la gracia no puede mezclarse, ajustarse ni enriquecerse con requisitos humanos. Este llamado no fue solo para los Gálatas. Es también un llamado para cada generación de creyentes, recordándonos que la fidelidad a la verdad comienza con la fidelidad al mensaje original y a quienes Dios escogió para proclamarlo. Advertencia contra otro evangelio. Gálatas 1, versículo 8 al 10. En esta sección, Pablo emite una de las declaraciones más contundentes y solemnes de todo el Nuevo Testamento. No suaviza sus palabras, no usa diplomacia espiritual ni intenta presentar su advertencia de forma agradable. Habla con fuerza, con claridad y con la autoridad de alguien que comprende las consecuencias eternas de torcer el mensaje de Cristo. Él declara: si a nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta afirmación es radical. Pablo incluye en la advertencia a sí mismo, a sus compañeros de ministerio, e incluso a un ángel del cielo. Con ello deja claro que la verdad del evangelio no depende del mensajero, por glorioso o prestigioso que parezca, sino de la fidelidad del mensaje mismo. No importa quién predique, si la enseñanza contradice o altera lo que Cristo ya estableció, debe ser rechazada sin vacilación. Con esta declaración, Pablo establece un principio eterno. No existe otro evangelio. No hay versiones alternativas, no hay revisiones modernas, no hay enfoques mejorados. El evangelio no evoluciona, no se adapta, no se redefine. Es Cristo y su obra perfecta, suficiente y completa. Cualquier mensaje que agregue o quite algo a la obra de Cristo no proviene de Dios. No importa si suena espiritual, profundo, revelador o más exigente. Si altera la obra de la cruz, no es evangelio, es engaño. Pablo sabía que las falsas doctrinas rara vez se presentan como falsas. A menudo vienen envueltas en un lenguaje atractivo, con apariencias de piedad, apelando a la tradición o a la experiencia humana. Pueden sonar más completos, más ordenados, más lógicos o más estrictos, pero lo que en realidad producen es esclavitud. Roban la libertad que Cristo ha dado y desvían a los creyentes del camino de la gracia hacia un camino de esfuerzo humano, meritocracia espiritual y culpa constante. Por eso, Pablo levanta esta advertencia como un faro brillante en medio de la confusión. No está solo defendiendo una doctrina, está protegiendo la vida espiritual de la Iglesia. Sabe que aceptar un evangelio adulterado es perder el gozo de la salvación, la seguridad del perdón y la libertad de andar en el Espíritu. Después de exponer esta fuerte advertencia, Pablo revela el corazón del problema con una pregunta profunda y necesaria. ¿Busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? Esta pregunta es un espejo para el alma. Los falsos maestros buscaban popularidad, aceptación y prestigio religioso. Predicaban un mensaje que apelaba a la carne, a la tradición y al orgullo espiritual. Su meta no era agradar a Dios, sino ganar seguidores. Pablo, por el contrario, deja claro que un verdadero siervo de Cristo no orienta su mensaje ni su vida a la aprobación humana. No acomoda la verdad para hacerla más aceptable ni suaviza el evangelio para evitar la crítica. Su compromiso es con Dios y con la verdad, aunque eso lo haga impopular, incomprendido o rechazado. Y entonces añade: si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Estas palabras resuenan con fuerza incluso hoy. Nos recuerdan que seguir a Cristo implica convicción, fidelidad y, a veces, ir contra la corriente. Nos enseñan que el Evangelio no se acomoda a las modas, tendencias culturales o expectativas humanas. Su pureza debe mantenerse intacta, porque su poder depende de que permanezca tal como Dios lo entregó. Este impresionante llamado a discernir, a permanecer firmes y a valorar la verdad sobre la aprobación humana es uno de los pilares de toda la carta a los Gálatas. Pablo nos invita a examinar cada mensaje, cada enseñanza, y aún cada voz espiritual, a la luz del Evangelio original de Cristo. Solo un Evangelio verdadero puede salvar. Cualquier otro, por más atractivo que parezca, conduce a esclavitud y confusión.
Conclusión. En este pasaje poderoso y profundamente confrontador, el apóstol Pablo nos deja 3 lecciones que trascienden culturas, épocas y circunstancias. Son verdades que siguen hablando con autoridad al corazón de cada creyente. Primero, Pablo nos enseña que el llamado y la fe auténtica no dependen de la aprobación humana, sino de la autoridad de Jesucristo. En un mundo donde buscamos validación, aplausos y aceptación, Él nos recuerda que lo que realmente importa es la voz del Señor. Su aprobación es la que define nuestro caminar, nuestra identidad y nuestra misión. Segundo, este pasaje afirma que la verdad del Evangelio es inmutable. No evoluciona, no se negocia y no se ajusta a la conveniencia humana. El Evangelio es simple y glorioso. Somos salvos por la gracia de Dios, mediante la fe en Cristo, sin añadidos humanos. Nada que podamos hacer, ninguna obra, rito o tradición, puede mejorar o reemplazar lo que Cristo ya consumó en la cruz. Tercero, Pablo nos advierte acerca de la necesidad de estar firmes, alertas y espiritualmente discernidos. A lo largo de la historia, cada generación de creyentes ha enfrentado la tentación de aceptar otro evangelio, uno más cómodo, más atractivo, más alineado con las ideas y valores humanos. Pero aunque suene espiritual, aunque se vista de verdad, si desvía del evangelio de Cristo, no proviene de Dios. Hoy, al igual que los Gálatas, somos llamados a examinar nuestras creencias, nuestras prácticas y nuestros corazones. ¿Estamos abrazando el evangelio puro de Cristo, o sustituyéndolo por versiones diluidas que prometen mucho pero transforman poco? Esta es una invitación a regresar a lo esencial, a lo verdadero, a lo que tiene poder para salvar. Porque solo el evangelio de Cristo, no otro, salva, transforma, restaura y da vida eterna. No hay mensaje más grande, más glorioso ni más urgente. Que este llamado apostólico despierte en nosotros un deseo genuino de volver a la pureza del Evangelio. Que renueve en nuestro espíritu la pasión por vivir en la gracia, caminar en la verdad y aferrarnos con convicción a aquello que Jesús entregó por nosotros. Y que cada día recordemos que su gracia es suficiente, su verdad permanece, y su Evangelio es nuestra luz en medio de cualquier oscuridad.